Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Vamos a dar inicio con la clase. Y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. A ver, nos damos cuenta que se tratan de tipos de oraciones, ¿verdad? Pero aquí dice bien claro, según la actitud del hablante. Claro, se refiere a la clasificación semántica de la oración. Estudiantes, recuerden que la semana pasada hemos abarcado lo que respecta a la sintaxis. También hemos visto su mínima unidad sintáctica o la unidad básica, podemos también decirlo, es el sintagma, ¿verdad? Y la unidad más importante y la más completa es la oración. Justamente por ello vamos a abarcar lo que respecta a las oraciones. Pero dos clasificaciones. A ver, habíamos dicho aquí la clasificación semántica que abarca la actitud del hablante y la clasificación sintáctica que abarca la estructura. Bien, entonces estudiantes, empecemos. La oración, como les había dicho, vamos a abarcar sus clasificaciones. Dice, las oraciones pueden estar clasificadas por dos criterios, el semántico y el sintáctico. Empecemos entonces con la semántica. Como les había dicho, por la actitud del hablante. Quiere decir cómo esta persona o ser, ¿no? El hablante, me refiero, cómo puede expresar las diversas oraciones. Bien, tenemos aquí dentro de esta clasificación tenemos a los modos verbales y también tenemos a los adverbios. Así que empecemos con esto. Los modos verbales. Generalmente usamos los modos así. Tenemos 3. Bien. A ver, estudiantes. En los modos verbales tenemos 3 tipos. El indicativo, el subjuntivo, el imperativo. Lo que les quiero indicar de manera general, estudiantes, es que vamos a abarcar diversas clasificaciones. Bien, por ello estén muy atentos cuál, o mejor dicho, qué tipo abarca a esta clasificación y así sucesivamente. Cuando lo explique se van a dar cuenta que hay diversas clasificaciones. Bien, tenemos entonces el indicativo dentro de los modos verbales. ¿Y qué nos expresa o qué quiere decir? Cuando las oraciones expresan hechos reales, hechos que sí puedan suceder o que suceden o que sucederán, ¿verdad? Hechos reales. Digo yo, por ejemplo, ganaré este sorteo. Digo yo, somos peruanos. El miércoles viajarán. No tuvieron otra opción. El centauro persiguió a la doncella, fue traído por el canto de una sirena. Bien, entonces estudiantes ya sabemos qué nos indica este modo indicativo, ¿no? Se refiere a los hechos reales. Ojo, ya sea si el tiempo esté en presente, pasado o futuro, como les había indicado, ¿no? Sucede, sucederá o ya sucedió. Bien, la cosa o lo importante es que abarca hechos reales. Bien, el indicativo. Vamos con el subjuntivo. Bueno, se refiere o abarca las oraciones que expresan deseo. Miren, ya totalmente diferente al indicativo. Aquí expresan deseo, duda o posibilidad. Bien, entonces ya no podemos decir que es totalmente real, sino posible, dudoso o manifiesta deseo. Ya cambia un poco, ¿no? O se diferencia con el indicativo. Ejemplos tengo aquí. Ojalá vengan juntos. Tal vez venga con él. Desearía verte una vez más.
iría si me lo pidiera. Bien, estudiantes, entonces, ojalá, tal vez, que expresa duda o posibilidad. Desearía, mismo dice, deseo. Iría si me lo pidiera. También, ¿no? Nos indica una posibilidad, ¿no? Iría si me lo pidiera. O también podemos decir en este caso, me parece más deseo. Si me lo pidiera, iría. O iría si me lo pidiera. Como condición también podemos decir aquí, ¿verdad? Deseo, puede ser, o también duda. Bien. Sigamos con el imperativo. En oraciones que expresan orden, ruego, mandato también. Lo importante, imperativo, orden, ruego, ya. Una forma más resumida. Digo yo, ven aquí, estoy estableciendo o da a entender orden, un mandato, ¿no? Llévalo de una vez. Bien, vemos otro mandato. Tiende la cama de tu padre. Bien, está estableciendo orden, igual, ¿no? Juan, vete con ella. Ah, aquí se le está ordenando a Juan. Bien, esta es una coma, a ver, vocativa. No sé si lo habrán visto en los demás temas anteriores, me refiero. Cuando utilizamos este signo de puntuación justamente para llamar la atención del oyente o es que queremos que ese oyente cumpla una orden o es que realice algo, ¿verdad? Ahí le estamos ordenando a Juan. Y estudiantes, ¿cómo me doy cuenta entonces para que sea imperativo? Ya sabemos que es orden, mandato, sí. Y siempre tiene que estar conjugado o puedes acompañarle la segunda persona. Bien, tú, ven aquí, tú llévalo, tú tienes la cama. Ya, aquí se refiere Juan, vete con ella. Ya, aquí sí está específico el sujeto, ¿no? O también puedo yo, a ver, quiten a Juan y agreguen el tú. Tú, vete con ella. Bien, entonces estudiantes se dan cuenta que el imperativo lo podemos acompañar con la segunda persona, ¿no? Bien, ahí lo tenemos con el pronombre, segunda persona, tú. ¿Qué hemos dicho? El subjuntivo expresa deseo, posibilidad o duda. Bien, ¿cómo lo vamos a reconocer al subjuntivo? Con la palabra ojalá, tal vez, ¿no? Es una forma de poderla reconocer en todas las oraciones. Pero no quiere decir que siempre van a presentar estas palabras. Pero tú le puedes agregar y si concuerda, entonces se trata de subjuntivo, ¿no? Bien. Y el indicativo es el que expresa lo real, ¿no? Bien, entonces ya hemos abarcado a los modos. Vamos a dar paso entonces ahora a los adverbios. Dice así, la presencia de adverbios de afirmación, quiere decir que vamos a tomar en cuenta los adverbios de afirmación, también a los de negación y a los de duda, que estos ayudan a determinar la actitud de nuestros enunciados. Bien, tenemos aquí entonces a las oraciones enunciativas o declarativas. A ver, estudiantes, así como habíamos visto el modo indicativo que expresa hechos reales, bien, se relaciona bastante las oraciones enunciativas o declarativas. ¿Sí? También podemos decir que abarca o podemos expresarlo de manera real, sino que en las enunciativas o declarativas especifica un poco más. Ya sabemos que las oraciones pueden estar de manera afirmativa o negativa. Bien, por ejemplo, digo yo, el señor Robles está muy enojado. Estoy informando, ¿verdad? Bien, estoy informando. Obviamente se trata de algo positivo.
o de manera general podemos decir información. El comisario no está enojado. Ah, ya estoy informando, sí, pero de manera negativa. Estoy negando algo, ¿no? Entonces, estudiantes, ya sabemos, el modo indicativo, como hemos visto en el anterior, abarca hechos reales, mejor dicho, informa. La enunciativa declarativa también informa, ¿no? Se parecen bastante, solo que esta detalla más, afirma o niega, ¿bien? Detalla un poco más que el indicativo. Sigamos con las interrogativas. ¿Quién no sabe ello? Mis ya, interrogativas preguntas. Claro, en ello consiste, ¿no? Son aquellas en las que se formula una pregunta, ya sea porque se busca una respuesta o porque se desea comprometer más la atención del oyente o el lector. Bien. Tenemos dos tipos dentro de las interrogativas. Presta atención. Las directas, cuando se van a hacer uso, o mejor dicho, son las oraciones que sí están acompañados de los signos interrogatorios. Por ejemplo, digo yo, ¿dónde está el comisario? Ahí están los signos. Bien. ¿Quiénes velan por la seguridad ciudadana? Ahí están los signos. Mientras que las indirectas estudiantes ya no van a estar acompañados de estos signos interrogativos, pero la oración sigue expresando, ¿no? Una pregunta. Por ejemplo, dime, ¿dónde está el comisario? Sigue expresando, ¿no? Una pregunta, pero ya no voy a utilizar. No sabré decirte a qué hora vendrá. Bien, entonces ya tenemos aquí a los dos tipos de interrogativos. Seguimos con las exhortativas o imperativas. Así como hemos visto el modo imperativo, entonces estas oraciones exhortativas e imperativas prácticamente son lo mismo. Pero vamos a ver o vamos a detallar un poco más de esto. Señalan mandato, ruego, orden, pedido o consejo. Detalla un poco más, ¿no? En lo que hemos visto al modo imperativo. Bien, ahí lo podemos ver. Nosotros habíamos visto en el imperativo ruego, orden, y aquí abarca un poco más, pedido o consejo, ¿no? Bien. A ver, los ejemplos. Comisario, vele por la seguridad ciudadana. Le está ordenando al comisario. Recuerden, se está utilizando aquí la coma vocativa. Aquí me estoy dirigiendo en decirle todo ello al comisario. Bien. Por favor, vele por la seguridad ciudadana. Esto ya no es un mandato, sino este es un ruego. Por favor. Cuando yo digo, por favor, estudiantes, hagan su tarea. Cállense, ¿no? A veces decimos, ¿no? Mucha bulla, ¿no? También. A ver, tenemos aquí otro ejemplo. Vete y no vuelvas más, ¿no? Sino que aquí se trata de una oración compuesta, es decir, dos, por así decirlo, dos oraciones, ¿no? Tú, vete y no vuelvas más. Está ordenándole, ¿no? No, que este es un caso especial, una oración compuesta. Y si yo digo, cállate, ¿a quién me refiero? Tú. Recuerden, estudiantes, que en el modo imperativo habíamos visto que la forma para reconocer que sea exclusivamente imperativa tiene que darse con la segunda persona. Tú, cállate. Tú, vete. Bien, así, para que lo puedan reconocer. Otra cosa más que les quería informar aquí, estudiantes, es que estas dos oraciones están acompañados de los signos exclamativos. ¿Para qué utilizamos estos signos? Para expresarlo con bastante tonalidad o para expresarlo fuertemente, ¿no? Una oración. Bien, les detallo o les digo esas pautas para que cuando hagamos las oraciones exclamativas no se vayan a confundir. A ver, de las exhortativas, entonces ahora damos pase a las exclamativas o admirativas. Bien, presta mucha atención, por favor, cuando van a hacer
oraciones exclamativas. ¿Ya? Dice así, señala sorpresa, alegría, cólera, miedo, fastidio, etc. Lo que nos quiere decir aquí, estudiantes, es que las exclamativas son las oraciones que toman en cuenta a nuestras emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Ahí lo vemos. Cólera, miedo, fastidio, alegría, entusiasmo y otras más. Por ejemplo, digo yo la oración. Eres intolerable. ¿Qué estoy expresando ahí? Fastidio, ¿no? O enojo. ¿Ya? Qué pena. Ahí está lamentándose, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que expresan nuestras emociones y están acompañados de signos exclamativos. Pero recuerden, estudiantes, no vamos a decir que una oración sea exclamativa cuando vaya a presentar los signos exclamativos. Eso no es lo suficiente, sino que aparte de los signos que presente, tienen que evidenciar o expresar nuestras emociones. Porque lo hemos visto aquí. Miren, las exhortativas o imperativas. Aquí está con signos exclamativos. Y yo digo, cállate. A ver, pero esta no es, por ejemplo, una exclamativa. Totalmente no lo es. Porque aquí no está expresando nuestra emoción, sino más bien está expresando una orden. ¿Bien? Entonces, estudiantes, quiero que tengan en cuenta a esos datos. Exclamativa, los signos exclamativos y aparte que expresen nuestras emociones. ¿Bien? Porque hay otras oraciones que van a ver acompañados con los signos exclamativos, pero ¿quiere decir que ya sea oración exclamativa? No. Tiene que expresar nuestras emociones. Vuelvo a repetir, ya estudiantes, para que no las vayan a confundir. Bien. Seguimos con las oraciones dubitativas. Expresan una posibilidad o duda. Bien. Se dan cuenta de que abarca esta, por así decirlo, está dentro del modo subjuntivo. Al igual que las desiderativas, porque estas expresan deseo. ¿Se dan cuenta? Bien, seguimos entonces con las dubitativas. Ya, posibilidad o duda, ¿ya? Ejemplo, digo yo, tal vez venga mañana, quizá esté en su casa. Bien, esta está sencillita, ¿no? O ya lo hemos visto, mejor dicho, en el modo subjuntivo. Sigamos con las desiderativas, expresan deseo. A ver, tengo yo la palabra o la oración, digo, ojalá cumpla bien con su trabajo. Miren, aquí está acompañado de signos exclamativos, pero eso no quiere decir que sea una oración exclamativa. Solamente que lo quiero expresar con fuerte tonalidad. ¿Bien? Desearía acompañarlo. ¿Bien? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. A ver, estudiantes, si bien se han podido dar cuenta, las dubitativas, aquí lo tenemos, la palabra tal vez, quizá, bien, de repente también podemos utilizar, ¿no? De repente venga al colegio, es otra dubitativa. Mientras que la desiderativa, estudiantes, ¿cuál es? Ojalá. Miren, no la vayan a confundir, tal vez, quizás, con el ojalá. Recuerden que estos dos lo hemos visto en el modo imperativo, perdón, en el modo subjuntivo. Sí, pero recuerden que este modo abarca los dos, tanto deseo y posibilidad. Y no la vayan a confundir. Bien, aquí estamos especificando. A ver, se dan cuenta que los modos son generales, por así decirlo, mientras que las oraciones de cada tipo son más específicas. Bien, detallan más. Sigamos. A ver, les había dicho que la oración está formada o conformada por dos clasificaciones, la semántica, y ahora damos pase a la sintáctica, que abarca su forma o su estructura. Bien, tenemos aquí a dos
o mejor dicho, se establece otra clasificación. Por la presencia de sujeto y predicado, vamos a decir, o clasificar en bimembres y unimembres. Bien, y la otra sería por la presencia de proposiciones en simples y compuestas. Bien, entonces empezamos con esta clasificación. Tenemos a la oración bimembre. ¿Qué quiere decir? Bi. ¿Qué quiere decir? Dos. Entonces la oración va a estar dividida en dos partes. ¿Cuáles son? Vamos a detallar aquí. ¿No? La oración bimembre es la que está compuesta por sujeto y predicado. Presta mucha atención aquí. La bimembre tal vez sea sencillita, fácil de reconocer, pero tal vez la unimembre sea un poquito más confusa. Pero no se limiten solamente a ya sujeto y predicado. Vamos a detallar un poco más con los ejemplos. Ya, entonces ya sabemos en qué consiste esta bimembre, ¿no? Podemos dividirla, sujeto y predicado. Y lo vemos aquí. Ellos llevaron los obsequios a la fiesta. Sujeto, ellos. Y todo esto entonces sería, o lo restante de la oración, el predicado. Obviamente, si ya encontramos al sujeto, ¿qué será todo lo demás o lo que queda de la oración? Predicado, ¿verdad? Facilito. Bien, pero estudiantes, eso no es todo. Aquí es fácil reconocer porque se trata de un sujeto expreso. Está en la oración. Pero muchas veces los estudiantes creen que si el sujeto no está presente, ya deja de ser bimembre. No. Por ejemplo, digo aquí, llevaron los obsequios a la fiesta. ¿Quiénes lo llevaron? Ellos. Se trata de un sujeto tácito. Quiere decir que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Bien, entonces los estudiantes ya saben, si hay sujeto tácito, sigue siendo oración bimembre. Sigamos con la oración unimembre. Es aquella que no puede dividirse en sujeto y predicado. ¿Eso es todo? No, vamos a detallar. Dentro de la unimembre se dan dos clasificaciones. Bien, a ver, unimembre sin verbos. ¿Quiénes las abarcan? Vamos a detallar. Son aquellas que no tienen un verbo conjugado, funcionando como núcleo. Bien, adquiere valor por el contexto. O mejor dicho, estudiantes, ¿cuándo vamos a saber si es una oración unimembre sin verbo? Se da el caso aquí de el uso de las interjecciones. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿qué tal? ¿No? Cuando queremos saber cómo alguien se encuentra, ¿qué tal? ¡Socorro! Y tenemos otra interjección. Muy bien. Está felicitando. Atención. Una llamada, ¿no? Una llamada hacia alguien, ¿no? Bien, pero recuerden, estudiantes, que son oraciones porque nos quieren dar a entender algo, nos comunican, nos informan. Yo les dije cómo reconocer a una oración, no solamente porque haya verbos, sino porque comunican o expresan algo. Bien, entonces ya sabemos que la unimembre sin verbo abarca las interjecciones. Bien, aquí lo hemos visto. Seguimos con unimembre con el verbo impersonal. ¿Qué quiere decir? Estos verbos impersonales no admiten sujeto, o mejor dicho, en esas oraciones con estos verbos no vamos a encontrar sujeto. Bien, por eso se dice impersonales. ¿Ya? ¿Y cuáles serán estos verbos? Llover, nevar, garuar, relampaguear, tronar, amanecer, anochecer, y así hay muchos más. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que todos ellos están relacionados al clima y al tiempo. ¿Eso será todo? No. También encontramos a los verbos ser, estar, hacer y haber.
los cuales pueden funcionar como personales o impersonales. Voy a detallar aquí. A ver, estudiantes, así como hemos visto entonces a los verbos climáticos o relacionados al tiempo y clima, tenemos aquí los ejemplos. Llovió anoche, ahí está el verbo, pero no hay sujeto. Bien, nevará de seguro, ahí está el verbo. Ya amanecerá. Bien, entonces estudiantes, aquí tenemos oraciones con verbo impersonal. Y el otro que les había dicho de ser, estar y hacer. En algunos casos van a funcionar como verbos personales y en otros como impersonales. Estamos detallando o estamos enfocándonos a los impersonales. Digo yo, es de noche. No hay sujeto. Está nublado. No hay sujeto. Hace calor. También no hay sujeto. Habrá muchas sorpresas. También no hay sujeto. Pero si yo digo la oración, Manuel está molesto. Ahí está, sí está funcionando como un verbo personal, porque está, o nos damos cuenta quién es el sujeto, Manuel. Bien, hago esta aclaración para que se den cuenta de que sí, en algunos casos estos verbos van a funcionar o van a tener sujeto, o por así decirlo, acompañado, y en estos casos no, por eso decimos impersonal. Sigamos. También existen otros mecanismos para formar sentencias de impersonalidad por medio de la palabra se más el verbo en singular. Bien. Ejemplos. Se necesita vendedores honestos. Se vive bien aquí. Se hace buen negocio. Estudiantes, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos leído estas oraciones, ¿no? En las diversas situaciones, casos, yo no sé. Y no nos habíamos dado cuenta, tal vez, de que esta es una oración impersonal. ¿Bien? Porque al decir se necesita vendedores, ¿quién es el sujeto? No se sabe. Se manifiesta como anónimo. Sabemos que alguien tal vez lo pueda estar realizando, pero no sabemos quién precisamente. Bien, entonces ya tenemos otros casos, ¿no? Que sean oraciones unimembres. Se vive bien aquí, se hace buen negocio. Pero ¿quién? ¿Quién lo realiza? No detalla, ¿no? Como les digo yo, se mantiene en anonimato. Y bueno, estudiantes, estas oraciones también pueden estar en plural, pero ya le vamos a quitar esta C. Digo yo, necesitan vendedores. Viven bien aquí, hacen buen negocio. Bien, estudiantes, entonces ya tenemos otra forma, ¿no?, de evidenciar o saber que se siguen manifestando o son ejemplos de oraciones unimembres con verbos impersonales, obviamente, ¿no? Bien. Voy a preguntar entonces, de manera general, ¿ya? Las diversas clasificaciones me refiero, a sus compañeros. A ver, Franklin Serrano, ¿ya? Y Nostroza, Guarguachi, ¿ya? Díganme ustedes, en los modos hemos visto 3 tipos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos modos? A ver, los modos hemos visto 3 tipos. La primera que manifiesta hechos reales, la segunda duda, posibilidad o deseo y la tercera orden. ¿Cuáles son esos 3 modos? Rápidamente, por favor. ¿Qué nos dice? Ya, sigue Guarguachi, el indicativo. ¿Qué más? Muy bien, subjuntivo.
Y otra más. Y el imperativo. Bien. Sigamos. Dentro de los adverbios hemos visto como 6 tipos de oraciones. Un ejemplo, nada más para que se acuerden o puedan relacionarlo. Las enunciativas o declarativas. Bien, hay otras 5 más. Quiero que me mencionen 3 por lo menos. Vamos, Paulo. Vamos, Inostroza. Y, a ver, tenemos ahí a Emily Pariapuma. Ya, rápidamente, ¿cuáles son esas otras oraciones? Luis Smith, es enunciativas, no enumerativas. Ya, a ver, rápidamente. Recuerden, si hemos trabajado los modos, ya entonces las demás oraciones también se relacionan bastante. Enunciativas se relaciona bastante al indicativo. Así como en el subjuntivo hemos visto la que expresan posibilidad, deseo, duda, ya. ¿Cuáles son esas oraciones? Ya les estoy diciendo recontra sencillo. Y el modo imperativo abarca a la oración tal. ¿Cuáles son? Ya, me dicen por ahí. Entonces, me dicen por ahí las exhortativas, las desiderativas, las dubitativas. Bien, solamente pedí 3 de ellas. También habíamos visto a la otra clasificación, ¿verdad? Según su forma o estructura, la oración unimembre y bimembre. Bien. Y bueno, seguimos entonces, estudiantes, a la otra clasificación dentro lo que respecta a la sintáctica. Tenemos por la presencia de proposiciones que se clasifican en simples y compuestas. A ver, estudiantes, la oración simple es la que es prácticamente como una sola oración, o mejor dicho, sin proposiciones. Es aquella que presenta un solo verbo principal, ya sea simple o compuesto. Bien, estudiantes, una cosa es que el verbo sea simple y compuesto y otra cosa es que la oración sea simple y compuesto. No lo vayan a confundir. Vamos a decirlo de manera general, estudiantes, porque ya cuando hagamos oración compuesta, ahí sí vamos a detallar específicamente en qué consiste la simple, la compuesta o quiénes la conforman. Bien, vamos a decir de manera general. Para que lo puedan entender mejor, estudiantes, proposiciones véanlo como una oración, pero no es independiente, sino que depende de otra oración, ¿ya? Para que lo vean más sencillo. Digo yo, Luis vendrá temprano, la oración. El verbo es simple, una sola palabra. Luis va a venir. Aquí no hay un verbo, sino hay 2, va y venir. Es una perífrasis, pero la vamos a reconocer como uno solo. Bien, una perífrasis, pero sigue siendo una oración simple. Luis ha venido. Un verbo compuesto lo entendemos por uno solo. Luis vino temprano, por ejemplo. Sigue siendo una oración. Bien, entonces ya sabemos que es una oración simple. También puede aparecer la oración sin verbo. Obviamente está la coma elíptica que la reemplaza. Y esos son casos particulares. Bien, no se preocupen. Lo que sí quiero es que sepan que es una oración simple y una oración compuesta. Seguimos. La oración compuesta, estudiantes, va a presentarse 2, ¿no? 2 o más proposiciones. Bien, ya les había dicho que cada proposición, o para que lo entiendan como oración, tiene que estar acompañado de otras oraciones, dependiendo de otras. A ver, tengo aquí
ella llegará a la cita. Una proposición o una oración. Él desfallecerá. Bien.